y toda la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Mateo 20. Mateo 20. Mateo 20 hay una parábola que creo que es una parábola para nosotros, de advertencia, sobre todo aquellos, todos, ¿no? Pero también los que estamos sirviendo al Señor, tenemos que tener mucho cuidado. Hemos cantado una alabanza y al Señor hay que servirle con alegría y con gozo. Qué triste, un cristiano triste. Si hay alguien triste, es un cristiano triste, ¿verdad? Que está siguiendo tristemente al Señor y está sirviéndole tristemente. Eso no se entiende ni cabe en la vida de un creyente. ¿Problemas? Sí. ¿Dificultades? También. Pero gozo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso es lo que marca la diferencia. No marca la diferencia otra cosa, que está la presencia de Dios en nuestras vidas. Aleluya. Y eso se tiene que ver y manifestar. Entonces Mateo 20, de versículo 1 en adelante, dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo, os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta, de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, 5 de la tarde, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y les dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche y el señor de la viña dijo a su mayordomo: llamad a los obreros y pagadle el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Que Dios bendiga su tremenda palabra. ¿Has llegado alguna vez tarde a algún lugar? Y camino de ese lugar, a esa reunión, esa entrevista, a esa boda, el corazón acelerado, la preocupación, y luego encontrarte, por supuesto, la puerta cerrada. Llegar tarde, en lo natural casi siempre es perder una oportunidad. Bueno, la cosa está claro, ¿verdad? No llegaste a tiempo, no entras. No llegaste a tiempo, no entras. Pero evidentemente en el reino de Dios las cosas son distintas. Ojo, sí y no. Porque también acordaros de las 10 vírgenes que llegaron tarde y la puerta, ¿qué pasó? Se cerró. ¿Y qué pasó? Que no se abrió, ¿verdad? Sí y no. Pero lo que queremos en esta mañana es que Jesús muestra aquí, en esta parábola que está, creo que es para todos nosotros, que aunque uno llegue a última hora tiene su recompensa. No porque lo merezca, sino por la gracia de Dios, porque Dios es bueno. Y como es bueno, a Él no le importa la hora que llegamos, sino que decidamos llegar. Y que lleguemos cuando Él nos llama.
no cuando a mí se me ocurra, o bueno, ya iré, o ya veré yo lo que hago, ¿no? Sino que realmente importa que, aunque sea última hora, date cuenta que estamos en tiempos que son muy difíciles y el tiempo está cerca, ¿verdad? Y lo que estamos viviendo no es nada comparado con lo que podremos vivir más adelante. Entonces, tenemos que estar bien preparados. Y sea que llevemos X años sirviendo al Señor, como si llevemos muy poquito tiempo, tenemos que darle gracias a Dios. Porque no es por nuestro mérito, no es por nuestro esfuerzo, es porque Él es bueno con nosotros. Y sea a la hora que lleguemos, es igual. Pero el tema es que decidamos llegar cuando Él nos ha llamado. Y eso es lo que puede marcar la diferencia. Hombre, siempre y cuando nosotros digamos sí a su llamado. Date cuenta que en los versículos anteriores, en Mateo 19, Pedro le está preguntando, ¿no? Pedro, ya sabéis que siempre estaba ahí el hombre dispuesto a molestar y a preguntar, pero gracias a Dios por los que preguntan, ¿vale? Dice que le está poniendo el Señor las cosas, vamos a decir, un poco claras, ¿no? Después de hablar con el joven rico. Dice, y le pregunta, bueno, ¿y nosotros qué? ¿No? ¿Y nosotros qué? Dice que cualquiera que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer e hijos o tierras por mi nombre, dice, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y vuelve a repetir, pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Eso es lo primero que le dice y pasa a la parábola para explicar bien lo que estaba queriendo decir. Esta parábola manifiesta la gracia de Dios para nuestras vidas. Esta parábola lo que está revelándonos es el corazón de Dios. ¿Cómo es Dios? Que Él quiere que todos tengan su oportunidad. Que todos tengamos una oportunidad y que todos tengan una oportunidad. No importa cuándo uno llega. Lo que importa es que uno persevere hasta el final y que sea obediente al llamado cuando Él llama. Romanos 13, versículo 11. Dice, y esto conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque está ahora más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Querido, vivimos en tiempos que claman discernimiento espiritual. Estamos viviendo tiempos en que hay una urgencia espiritual y no es tiempo de dormir, ni quedarnos tampoco en la superficie de la fe. Yo creo que es tiempo de profundizar en la fe. Yo creo que es tiempo de prepararnos, porque lo que estamos viviendo no es nada comparado con lo que vamos a vivir, como dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, creo que es un tiempo de prepararse espiritualmente, de estar muy alertas, qué es lo que Dios quiere, vivir cada día como si fuera el último, vivir cada día como si fuera el último, como si Cristo viniera esta misma noche o Cristo me llamara esta misma noche. Yo tengo que vivir con esa conciencia de que tengo que estar alerta. Entonces, la pregunta es, ¿estamos preparándonos? ¿Estamos sirviendo con un corazón dispuesto, alegre, contento? Porque habéis visto en la parábola que se manifestó el corazón de algunos. Claro, es normal. Oye, querido, vamos a ver, que este es que ha trabajado 1 hora. Que yo he soportado la carga de 20 años sirviendo al Señor, 50 años sirviendo al Señor, he llevado carga, he servido mucho, ¿y le vas a pagar a este lo mismo que a mí? Sí. ¿No conviene contigo que un denario al día? Y está hablando de salvación, que ahora estamos hablando de salvación. O sea, que no vale tanto los años que lleves sirviendo. Lo que importa realmente es la disposición de mi corazón. Ay, es que yo llevo muchos años sirviendo al Señor. ¿Cómo lo vas a hacer igual que a mí? Sí, porque esa es la gracia de Dios, porque ese es el amor de Dios, esa es la misericordia de Dios, porque no es por mérito, no es por muchas cosas que podamos hacer y podamos trabajar. Sí, claro que hay que hacerlo, pero Dios no mide eso. Dios está midiendo el corazón y pesa el corazón de cada uno de nosotros. Por eso comenzaba diciendo que triste un cristiano triste. Imagínate sirviendo al Señor porque estamos esperando una recompensa. Sí, pero no.
¿Me explico? Sí, pero no. Porque lo que tenemos que estar haciendo es sirviendo al Señor de todo nuestro corazón, con alegría, con gozo, a pesar, como he dicho, de dificultades, de problemas en nuestras vidas, pero que dentro está el gozo del Señor porque lo estoy haciendo para Él. Y cuando yo estoy haciéndolo así, Él que sabe el corazón, derrama gracia, derrama fuerzas, derrama de su presencia, para que nosotros podamos seguir adelante, venga lo que venga y sea como sea. Así que qué alegría poder servir al Señor, pero hagámoslo, querido, con un corazón como a Dios le agrada. Fíjate que en el versículo 1 y versículo 2 que hemos leído, está haciendo una comparativa. El padre de familia está representando a Dios, evidentemente, ¿no? Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, está hablando, es una comparativa, está hablando del Señor. Un denario era el salario de un día. El salario de un día. Te voy a pagar lo que es justo, el salario de un día, un denario. ¿Cuánto es el salario de un día? Pues hay aquí algunos que estáis viviendo injusticias muy grandes, ¿no? Porque a lo mejor el salario de un día para uno puede ser 60 euros, 80 euros, depende de la profesión, depende de tal, pero hay otros que reciben por el salario del día 20 euros, ¿no? Eso no es justo. Eso no es justo. Eso está mal. Podrá ser una persona muy buena la que te ha contratado, o ni te ha contratado, que estás trabajando para ella, pero no es justa. Pero Dios sí es justo. Y Él paga a cada uno, porque no estamos hablando de dinero. Estamos hablando de otra recompensa, de otro salario mucho más importante, que es su gracia, su presencia, su favor, su misericordia, su compañía, como Él promete que estará con nosotros hasta el fin, ¿verdad? Entonces, el padre de familia evidentemente dice, mira, y te voy a pagar lo que es justo, que es ese salario, la viña, y los envió a la viña, simboliza la obra del Señor, ¿verdad? Su iglesia, su obra, ¿vale? Entonces, hay un llamado, si te das cuenta, que lo hemos leído a todas horas, desde primero de la mañana hasta lo último de la tarde, a las 5 de la tarde. Es decir, quedaba 1 hora para trabajar. ¿Qué hacéis aquí desocupados? Dice, es que nadie me llamó para trabajar. Pero hoy te está llamando. Y Angelillo en la poesía ha hablado de indiferencia. Pero aquí estaban desocupados. Y cuidado con la desocupación, porque lleva al ocio. Y el ocio es malo. No el estar ocioso. Porque ocio puede ser, oye, voy a ver un partido de fútbol. Yo estoy convencido que hoy muchos, esta tarde, estaréis sentados delante de la tele, la más grande posible mejor, ¿no? ¿Verdad? Contra más grande, mejor, ¿verdad? Eso no nos lo vamos a perder, ¿verdad? Porque juegan, creo que el Albacete contra el Alpedrete, ¿no? Albacete-Alpedrete creo que es, ¿no? Y están jugando a la Champions League, y entonces tienen que, no veas, estar ahí, ¿no? No estoy hablando del ocio, estoy hablando de la ociosidad. La ociosidad abre puertas al enemigo. Estar dejando pasar el tiempo sin hacer nada, cuando nosotros podemos ocuparnos y prepararnos. Y necesitamos, como hijos de Dios, estar preparándonos continuamente, pero más cuando vemos que los tiempos son peligrosos y son difíciles. Date cuenta que a última hora, y al Señor no le importa tanto si es la última hora, y a nosotros no nos debe de importar, porque al final, si os acordáis, alguien que recibió una recompensa grandísima, ¿quién fue? Que está en la Biblia, ¿quién fue? Alguien que no hizo nada, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Nada. Un malhechor que estaba colgado al lado de Cristo. ¿Qué es lo que hizo ese hombre en su vida? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? No, digo antes. Fechorías. Era un malhechor, es más, quizá fuera un sicario, porque estaba en la cruz, y en la cruz no colgaban a cualquiera, colgaban a los peores, ¿me entiendes? Estaba en la cruz. Pero en la cruz,
en la cruz, Él reconoció que Él sí merecía. Qué difícil es reconocer, qué difícil es reconocer, qué difícil es al hombre reconocer su estado espiritual o su estado emocional, su estado... Qué difícil es reconocer que me he equivocado, que he gastado mi vida, que no he hecho nada. Qué difícil es reconocer. Pero ese hombre reconoció en la cruz que él sí se merecía esa muerte. Pero el que estaba a su lado no. Y le dijo. Claro, el otro dice, oye, bueno, oye así, ¿no? Ya ves tú, estaban aquí, ¿no? Pero le diría al otro, mira, ¿sabes una cosa? Nosotros nos merecemos estar aquí, pero este no. Y va y le dice a Jesús, ¿qué le dijo? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? De cierto te digo que cuando hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué hizo ese hombre? Reconocer su necesidad y reconocer que el que tenía al lado era el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y quiero decirte que quizás mucho hemos pensado, bueno, pero es que no veas, no, nosotros no somos dueños de nadie, es Dios el dueño. Yo puedo llevar mucho tiempo, yo cuando digo yo digo vosotros, sirviendo al Señor, nos hemos desgastado, hemos sudado, sangre, sudor y lágrimas. Y Dios las tiene en cuenta, yo no digo que no, claro que las tiene, pero yo no me salvo por mis lágrimas. Yo me salvo porque Cristo un día derramó la cruz en el Calvario, por tu vida y por la mía. Y esa es la gracia de Dios. Entonces no perdamos el sentido de lo que Dios nos está hablando, porque nos está hablando a todos, no solo a los que no conocen, a los que llevan poco tiempo, no, nos está hablando a tiempo. No es el tiempo de llegada a lo que nos salva, sino la obediencia a su llamado. No nos salva el tiempo que llevemos, nos salva la obediencia que hemos tenido. En el versículo 8, versículo 10, versículo 8 al 10, hay algo también que está descubriendo, ¿no? ¿Qué es de qué está hablando el Señor? Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a sus mayordomos, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11 recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, claro, el Señor les ha dicho, ir para allá, que yo os pagaré lo que es justo. No les dijo ni cuánto. Ahí les dijo lo que es justo. El denario se lo dijo a los primeros. Pero a los últimos no les dijo, ¿qué? Digo, os pagaré lo que es justo, ¿verdad? Y justo para el Señor, ¿qué era? Un denario. Los hizo iguales a los primeros. Los hizo iguales a los primeros. Claro, al venir también los primeros, pensaron. ¿Qué hubieses pensado tú? Seamos honestos, ¿qué pensaríamos? Uy, si a este le ha dado un denario, hoy la he clavado. Hoy me pegan a mí 10 denarios, pero ya. ¿Sabes lo que te digo? ¿Y cuánto recibe? Fíjate, ¿no? Un denario igual, ¿no? Y es que, ¿sabes lo que pasa? Es el acto de gracia y de misericordia de Dios. Aquí la sorpresa es el descontento de los primeros, ¿verdad? Tan normal, tan común que nos podría pasar a nosotros también, ¿verdad? Pero es que Dios, la gracia de Dios, no mide nuestras obras en tiempo y en servicio, sino lo hace por su generosidad, lo mide por nuestra obediencia y por su generosidad. Dice en el versículo del 8 al 12, al final, los primeros se quejaron, ¿verdad? Empezaron a quejarse, a murmurar, ¿no? Y es que algunos parece que no sirven al Señor por amor, sino por recompensa. Dios nos libre de servir al Señor por recompensa como medida final, así me entiendes. Pablo decía que se acabó, he terminado, he corrido, he peleado y ahora me está reservada ¿el qué?
La corona. La corona. Me está reservada la corona. Pero no solo para mí, dice, sino para todos los que aman la venida del Señor. Claro que hay una recompensa. Claro que la hay. Vuelvo a repetir, Dios no es injusto. Pero no es por eso como debemos de servir al Señor. Debemos de servirle por amor, por todo lo que Él ha hecho por nuestras vidas. Si nos centramos en la recompensa nada más, nos puede sacar de la gracia de Dios. Y si sale la envidia, esa envidia te puede alejar de la recompensa. La verdad que la envidia es algo que es feo, ¿verdad? ¿Es fea la envidia? Porque la envidia es desear lo que tiene el otro y que el otro no lo tenga. Yo quiero lo que ese tiene, pero yo no quiero que lo tenga ese. Es la envidia es muy mala. Mala, tan mala que cuando alguien logra algo, pues se levanta algo en el corazón porque dice, yo también podría haberlo logrado. Y podrías haberlo logrado si te hubieses levantado del sofá. Porque la salvación es gratis, pero hay que crecer en la gracia de Dios. Hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que crecer en esa gracia, usando los medios de la gracia, la oración, el ayuno, la lectura de la palabra, la comunión con los hermanos, ¿entiendes? Sirviendo al Señor, ¿entiendes? O sea, crecer en la gracia y en el conocimiento, decía Pedro, de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, claro, hay un esfuerzo, claro que sí, es por gracia, pero tiene que haber un esfuerzo también. Porque dice la Biblia que Dios ha preparado obras de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. No nos salvamos por las obras, sino que Dios ha preparado obras para que nosotros pudiéramos llevarla a cabo. Y la tristeza sería que Dios tenga preparado algo para mi vida. Hoy hemos presentado a Salvador. Salvador, pues Dios tiene un plan para su vida y tiene un propósito para su vida. Y Dios tiene preparadas obras para él, ¿sabe? Pero lo triste sería que si yo no hago lo que Dios tiene destinado para mí, yo lo voy a perder. Pero su voluntad se va a cumplir porque otro lo va a hacer. Entonces, tenemos que ser nosotros que conocemos al Señor, tenemos que ser muy diligentes en esto, querido. Tenemos que saber que la gracia de Dios es para cada persona. Versículos del 11 al 15 que hemos leído, los primeros obreros se quejan, ¿verdad? Y Jesús, ¿qué responde? El Señor de la casa, ¿qué responde? No puedo hacer yo lo que quiero con lo que es mío. ¿Cuántos son aquí del Señor? ¿Cuántos son del Señor? ¿Cuántos han entregado su vida al Señor? El Señor es el que manda y el Señor hace con los suyos lo que quiere. O sea, claro que sí, todos queremos la gran bendición hay otros hermanos, oye, que nosotros vamos en burro y otros van en Mercedes, pero Dios tiene un plan para cada uno. Pero ¿sabes una cosa? El salario es el mismo. La paga de Dios es la misma. No, perdón, mira, dice, la paga del pecado es, pero la dádiva de Dios es, el pago del Señor es vida eterna. El pecado lo que me trae es muerte, ese es el salario del pecado, muerte. Pero luego está la gracia de Dios y nosotros lo que tenemos que hacer es responder con gratitud. No negociar la gracia, es que no cabe. Ay, pero ¿por qué este más? No, pero sí. Yo lo que tengo que hacer es asegurar mi salvación. Aleluya. Asegurar esa salvación que Dios ya ha traído a mi vida. Así los primeros, fíjate que esta frase es fuerte. Los primeros serán postreros y los postreros primeros. ¿Pero por qué dice eso? Porque mira, en un mundo, ¿cómo podemos aplicar eso para nuestras vidas? Me refiero. Porque en un mundo que todo se mide ¿por qué? Por el éxito, por la fama, por el dinero, por lo que alcanzas, por el estatus que tiene, ¿verdad? Eso se vive así. Pero este versículo nos invita a mirar las cosas desde otra perspectiva, y es a mirarla desde la humildad. Porque pudiera pasar, que porque llevo tanto tiempo en la iglesia
o porque yo ya llevo un tiempo, si igual el tiempo, empieces a compararte con los demás, que es lo que le había pasado a esta gente. Ay, hombre, cuidado, no menospreciemos a nadie. Y no digo que lo hagamos, no digo que lo hagamos, pero es que la advertencia está ahí. No puedo hacer yo lo que quiero con lo que es mío. Si yo soy del Señor, yo me tengo que ocupar. Si Él es el dueño de mi vida, yo me tengo que ocupar y preocupar por hacer la voluntad de Dios. Sin mirar ni a la derecha ni a la izquierda, no compararme con nadie. Porque aquí no somos nadie mejores que nadie. Todos delante de la cruz tenemos el mismo precio. La sangre de Cristo derramada por cada uno de nosotros. Ese es el precio que tenemos. Y no hay ni más grande ni más chico. Por 5 apostolados que tengas, 5 maestrías que tengas, por 5 cursos de evangelismo, es igual. Es que la gracia de Dios es la misma para todos, ¿verdad? Gracias a Dios que tenemos que esforzarnos, que tenemos que prepararnos, que tenemos que estar vigilantes, pero sin comparaciones, querido. Nunca creernos que somos mejores que los demás y que merecemos más que los demás. Entonces, cuidado, porque el egoísmo y esa autosuficiencia de creerme mejor, fíjate, me puede perder, los postreros, pues imagínate que han trabajado 1 hora y les da, ¿qué le da? 100 euros. Ponte que fuera el salario hoy, ¿no? 100 euros. ¿Ha trabajado 1 hora? 100 euros la hora. Hay algunos que en 1 semana, y dice 100 euros la hora, ¡pam! No ve. ¿Tú te imaginas el salto que pegarían esos? ¡Chao! Llega a casa y dice, ¿qué? ¿Cómo te ha ido el día? ¡Qué buenos días! Estaba ahí tirado en la plaza con más hambre que un perro muerto, que no sabe ni qué hacer, pegándole patas a la lata de... Bueno, no había Coca-Cola, pero bueno, pegándole patas a la piedra, y ha venido alguien que me ha llamado, me ha llevado a la viña, he trabajado 1 hora y me ha dado 100 pavos. Pero ese gozo que probablemente tuvieron esos hombres es el gozo que tenemos que tener nosotros. Esa alegría. Esas ganas de decir, Dios mío, gracias. Sí, he soportado el calor. Sí, pero gracias. Porque tú me das lo que es justo. Y querido, quiero decirte que con la gracia de Dios, con su presencia, con su cuidado en nuestras vidas, hemos cantado una alabanza que estaba diciendo los nombres del Señor, los nombres de Jehová. Jehová Nisi, Jehová Chiré, Jehová Salón. Eso es lo que necesitamos en nuestras vidas. No necesitamos más, querido. Sí, claro que sí, pero no. Para nuestra salvación, para nuestro descanso, como se ha mencionado también en la poesía, venid a mí los trabajados y cargados y yo os haré descansar. Lo que tú tienes, lo que yo tengo, hay infinidad de personas que no lo tienen, que tendrán de todo, pero no tienen lo que tú y yo tenemos. Y por eso tenemos que predicarle la palabra. Tú estás aquí hoy porque un día o la palabra de Dios te capturó o porque alguien te habló. Estamos aquí porque somos más listos que los demás. Estamos aquí de gracia, de misericordia. Y tenemos que aprovechar, tener ese corazón agradecido. Porque Dios va a medir el corazón. Va a pesar, lo dice la Biblia, ¿verdad? Él pesa los corazones. Y si lo que hay es tristezas y que ver, pues todos nos hemos quejado. Quizás yo en algún momento me he quejado también, decir, pues no veas, ¿sabe? Ya está bien, tanto esfuerzo, ¿verdad? Qué pena, ¿no? Porque luego me tengo que arrepentir y decir, Señor, perdóname porque me he quejado. ¿Cuántos están siguiendo y sirviendo al Señor voluntariamente? ¿Cuántos están aquí sirviendo y siguiendo al Señor porque se les ha puesto una pistola en la cabeza? ¿Cuántos están aquí sirviendo por obligación? ¿Cuántos siguen al Señor por obligación?
si hay alguno que se sientan obligados o por cumplir, tremendo error. Porque es que no habrá gratitud en el corazón. Porque al Señor se le sigue y se le sirve por amor. Señor, todo lo que has hecho por mí, ¿cómo puedo agradecértelo? Decía David, ¿no? Decía David en uno de sus salmos, decía, ¿cómo puedo devolverte tanto beneficio que has hecho en mi vida? Y aunque no podemos pagar lo que Dios ha hecho, tenemos que tener esa actitud en el corazón. Señor, si pudiera pagarte, te pagaría. Pero es que no podemos pagarlo. Lo único que podemos hacer es decir, Señor, aquí está mi vida. Tómala, es tuya. Haz lo que tú quieras, haz tu voluntad. Ayúdame, por supuesto, a negarme, a tomar la cruz, a seguirte. Ayúdame. Aleluya. Dile a la persona de al lado, qué bueno es servir al Señor. Pero qué bueno es servirle con alegría. ¿Hay una diferencia? Entonces, ahora vamos a empezar la predicación. No. Quiero resaltar simplemente, Dios llama a todos. A todos. Dice 1 Timoteo 2, versículos 3 y 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos se salven. Ay, ¿por qué tarda en venir el Señor? Porque está esperando que su pueblo, su iglesia, siga predicando el Evangelio hasta que muchos vengan al arrepentimiento y conozcan al Señor. Él no se está tardando, Él está esperando. Y tenemos que seguir predicando el Evangelio. Gracias a Dios que nosotros estamos en el reino, pero al final es que tenemos que estar buscando la oportunidad para que otros puedan conocer al Señor. Y lo que es importante aquí es que lo que importa es tu respuesta, mi respuesta y tu respuesta. Aleluya. Lo segundo que quiero resaltar es la gracia de Dios. La gracia de Dios no es por mérito. Mira, Romanos 11, dice el versículo 6. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Es un juego de palabras, pero medítalo. Medítalo, querido. Es que no se trata de lo que yo hago. Dios da por gracia, no por logros, no por años, sino su gracia es por nuestra actitud en nuestro corazón, ¿verdad? Tengo que mirar muy bien el corazón. Cuidado con la envidia, otra cosa que quiero resaltar. Proverbios 14, versículo 30. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma a los huesos. ¿A cuánto le duelen los huesos? No, hombre, pero no todo tiene que tener por la envidia, ¿verdad? Lo mío es por el almanaque, el alma. O por, como decía uno en el gimnasio, le dijo a Jonathan, no, eso es de la pila de años que tengo encima, ¿no? Pero cuidado con la envidia. La envidia, bueno, cualquier pecado semejante trae enfermedades, eso está en la Biblia, ¿no? Trae enfermedades físicas y, por supuesto, emocionales y espirituales. Pero incluso te afecta a lo físico. Y la envidia dice que es carcoma a los huesos. Otra cosa que hay que resaltar aquí es la soberanía y la bondad de Dios. No puedo hacer con lo mío lo que yo quiero, ¿verdad? Esa es la soberanía de Dios, querido. Y mira, dice Romanos 8:28, que lo sabemos de carrerilla, pero dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
Todo obra para bien, querido. Entonces, querido, resaltemos hoy la importancia de no medir tanto nuestras vidas por lo que hacemos o dejamos de hacer, sino por servir al Señor con alegría. Mateo 20:15, hemos leído, así los primeros serán postreros y los postreros primeros. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Te has preguntado alguna vez por qué? Porque muchos son llamados, pero pocos son. ¿Cuántos creen que son escogidos aquí? ¿Cuántos han sido llamados aquí? Todos. ¿A cuántos Dios sigue llamando? A todos. Pero no todos responden a su llamado. Entonces, el tema es, ¿por qué? ¿Por qué? Porque, mira, Dios llama a todos. Eso es una gran invitación. Pero no todos responden. No todos responden al llamado. No escuchan. Le dan importancia a otras cosas, no se lo toman en serio. No se preparan, no se preocupan de alguna manera, vamos a decirlo. Pero, querido, los escogidos no son especiales. Pocos llamados, pocos escogidos. No son especiales. Es que el que escoge soy yo. Escojo hacer su voluntad. Escojo vivir en voluntad, en santidad. Escojo vivir fielmente al Señor. Muchos llamados, pero pocos escogidos. Y el ser escogido depende de ti y de mí. Ya no depende de Dios. Depende mi respuesta. Sea llamado a primera hora o a la última, es igual, pero es mi respuesta a su llamado. Es como yo voy a actuar, como yo voy a vivir. O sea, que Dios llama a muchos en su amor inmenso, por supuesto. Él llama a todos, Él quiere que nadie se pierda, como hemos leído. Y los escogidos no es que sean favoritos del Señor, es que son fieles. Son los fieles. Son los que van a perseverar hasta el fin. Mateo 24, del 9 al 14. Estamos viviendo, querido, mira, es que el resumen de todo esto, querido, es nos tenemos que preparar. Que nos tenemos que preparar. Espiritualmente tenemos que estar preparados. Que las pruebas que hoy podemos estar viviendo, según la Biblia, no van a ser nada para las pruebas que van a venir después. Entonces, si hoy yo me puedo ofender, puedo abandonar al Señor, puedo enfriarme porque algo no me sale bien, porque algo no me sale conforme a su voluntad. Si hoy estoy vacilando con un pie fuera, un pie dentro, porque no sé, no me... Imagínate cuando la cosa se ponga más seria. Porque hoy estamos viviendo en libertad. Hoy todavía, gracias a Dios, tenemos que comer, tenemos que dormir, tenemos que trabajar, o sea, quiero decir que tenemos trabajo, comida, tenemos de todo, ¿verdad? Piensa en la gente que en otros lugares no lo tienen. Entonces dice Mateo 24, vamos a leer los versículos del 9 al 14, dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Hay hermanos que hoy están muriendo por causa del nombre de Cristo. Aquí en España, ya te digo, no. Pero en otros lugares sí. Mueren por amor a Cristo y no niegan su fe. Otros quizás la negarán, pero hay quienes no la niegan y mueren por causa de Cristo. Esto es real, ¿no? Entonces, muchos tropezarán entonces, muchos tropezarán. ¿Cuántos? Muchos. Por eso es que yo quiero ser parte de los pocos. ¿Cuántos quieren ser parte de los pocos? Por favor. Muchos tropezarán. Entonces, y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán.
Y por haberse multiplicado, ¿qué? Y por haberse, no, perdón, que me salto un versículo. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Tener cuidado. Aquellos que predican el evangelio de que la gracia graciosa, ¿no? No pasa nada, que tú puedes hacer lo que quieras, que el amor de Dios cubre todo. No, querido. No, querido. O aquel que se levanta diciendo que no sé, tantos evangelios, tantos falsos profetas, querido. La palabra de Dios es para siempre, ¿verdad? Cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Nosotros no tenemos que rebajar, ¿verdad? Y nos van a querer apretar y meter en el embudo, y nosotros como creyentes tenemos que mantenernos firmes. Cuidado con nuestros hijos, cuidado con nuestros nietos, que les quieren gotita a gotita envenenar, gotita a gotita. Les van metiendo una gotita. Cuidado, ¿verdad? Que todo está bien, que todo es lícito, que todo es bueno. No, todo bueno es lo que dice la palabra de Dios. Y justo es lo que dice la palabra de Dios, ¿vale? Entonces, cuidado. Y dice que, fíjate, dice que se levantarán falsos profetas, ¿verdad? Y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, más el que persevere hasta el fin será. Ahí están los escogidos. Los que van a perseverar. Los que, a pesar de la dificultad, siguen hacia adelante. Y, querido, ahí tenemos que estar tú y yo. Entonces, no mires al lado, no te compares con nadie. Mira al Señor, porque el Señor va a venir pronto, ¿verdad? Entonces, tú no has nacido en esta generación por accidente. Estabas en el plan de Dios. No has nacido de casualidad. No has nacido por accidente. Y aunque alguno piensa, uy, pues mira, yo no estaba buscando hijo y tengo hijo, pues mira, Dios sabe lo que hace. ¿Sabes lo que te digo? Así que estamos en un privilegio, estamos viviendo el tiempo que Dios nos ha concedido vivir. Entonces tenemos que aprovecharlo, ¿verdad? Mira, querido, quiero decirte algo. ¿Estás preparándote? No es tiempo de entretenimiento, sino de entrenamiento. Estamos en un tiempo de entrenamiento, no de entretenimiento. Pues sí, habrá momentos de ocio, habrá momentos de... Claro que sí, pero espiritualmente tenemos que estar preparándonos, entrenándonos, porque ha visto que principio de dolores. ¿Cuántos estamos escuchando de situaciones cada vez más complicadas? Guerras, rumores de guerras, pestes, todas las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor. Algunos viven dormidos como diciendo, bueno, es normal. Claro, sí, siempre ha pasado, es verdad. Pero es el aumento. Siempre ha habido gente mala. ¿Cuántos eran malos aquí antes? ¿Qué pasa? ¿Nada más que era yo malo? Antes de venir al Señor, vosotros nacisteis dos con dos alitas y una corona ahí. Así volando. No está hablando de que si éramos, que no hubiera gente mala antes. Tú lees la historia y dices, mamma mía, ¿no? Pero es el aumento de la maldad. De esa locura que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y nosotros como creyentes tenemos que estar muy alertas y estar preparándonos. Yo no sé si estoy llegando a vosotros, querido, ¿verdad? Pero la carga que tengo en el corazón es que tenemos que estar preparándonos. No es tiempo de entretenerse, es tiempo de entrenarse, querido. Es tiempo de ponerse las pilas, es tiempo de trabajar, es tiempo de servir, de hacerlo con gozo. Primera de Pedro 4, versículo 7. No es tiempo de jugar a ser cristianos, es tiempo de ser discípulos de Cristo. Primera de Pedro 4, 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Mas el fin, sed pues, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor? Sed sobrios y velad a la verdad, dijo Jesús, el Espíritu está, ¿no pudisteis orar conmigo una hora? A la verdad el Espíritu está dispuesto, pero la carne, ¿cómo es? Tenemos que fortalecernos espiritualmente, querido.
¿verdad? Porque a veces estamos orando y nos quedamos fritos, ¿verdad? ¿Cuántos se han quedado aquí fritos orando? Bueno, hay alguien sincero. Has estado orando y de pronto, no es que te ha llevado el Señor, no, que te ha caído un sopor encima, ¿entiendes? No es que he entrado en la presencia, que entra en la presencia de Dios, que te has quedado frito, ¿no? ¿Qué estás hablando? Son lenguas indecibles. Estás roncando. Y hablo espiritualmente también. O sea, en el sentido de decir, a veces me creo yo que no, tengo que estar bien vigilante. Estamos en una guerra espiritual, tenemos que estar, el enemigo está acechando. No nos durmamos, no te duermas. Dile a la persona de al lado, no te duermas. No te duermas, vigila, vigila. Todos tenemos un enemigo común. Y luego cada uno de nosotros tenemos nuestras debilidades personales. Pero el enemigo es común a todos. Tengo que fortalecerme en esas debilidades porque siempre voy a romper por el lado de la cadena por el eslabón de la cadena más débil. Por ahí se va a romper. Y lo que tenemos que fortalecer, ¿qué es lo que me debilita? ¿Qué es lo que me hace caer? Pues ahí sé que tengo que ponerme en guardia, no consentir nada que me haga tropezar. ¿Qué te hace tropezar la lengua? Córtatela. ¿Qué te hace tropezar los ojos? Sácatelo. ¿Qué es lo que te hace tropezar? En serio. Y fortalecer esas áreas que somos débiles. Porque si no la fortalecemos hoy, no la vamos a fortalecer el día de la prueba. Hay que prepararse hoy. No, ya cuando venga la cosa chunga. No. Cuando venga la cosa chunga, seremos los primeros en salir corriendo si no nos preparamos hoy. Amén. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Porque a veces pruebas que vienen a nuestras vidas que son, oye, pues todas las pruebas son pruebas. El que pasa por una prueba, pues oye, le duele, pero nos tira al suelo, nos tumba. Pues imagínate, te lo digo de todo mi corazón, querido, prepárate, preparémonos todos. Preparémonos, estemos preparados, que ninguna prueba nos aparte del Señor. Pasaremos mal, pero que no nos aparte, que nadie nos engañe. Tenemos aquí la guía para que nadie nos engañe. Tenemos la palabra de Dios para que nadie nos engañe. Que ninguna comodidad me duerma. No seamos cómodos, querido, sino que al final de todo seamos hallados fieles. Apocalipsis 3. Perdón, Apocalipsis 1. Vamos a leer primero ahí y luego 3. Apocalipsis 1, versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Somos una generación, querido, que tenemos que estar leyendo la palabra de Dios, que tenemos que estar oyendo lo que el Espíritu Santo está hablando y que tenemos que guardar. Fíjate qué versículo más tremendo, ¿verdad? Que es que lo ocupa todo. Guardar aquello, guardar es para hacerlo, para vivirlo, para practicarlo. Guardar aquello que el Espíritu Santo nos está hablando a cada uno. Tiene que ver algo con lo que hablamos la semana pasada, ¿verdad? A mí Dios no me habla. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice? Lee la palabra. ¿Estás leyendo la palabra? Si lees la palabra, Dios te va a hablar. Y ve en Instagram, que Instagram sirve para cosas buenas y para cosas malas, pero para las buenas es que le dice uno,
Pero es que a mí Dios no me habla. ¿Estás leyendo la Biblia? Y dices, sí. No, pero es que no oigo la voz de Dios. Lee la Biblia en voz alta. Es que no oigo a Dios. Lee la Biblia en voz alta. Porque Dios sí habla. El Espíritu Santo habla. Pero tienes que tener un corazón dispuesto a obedecer. Dios no te va a hablar si no estás dispuesto a obedecer. ¿Lo repetimos otra vez? Dios no te va a hablar si no estás dispuesto a obedecer. Primero está la disposición. Háblame, Señor. Señor, he aquí tu siervo. ¿Qué quieres que haga? Si hay esa disposición, yo estoy seguro de que Dios te habla. Aleluya. Pero, Señor, háblame y ya veré yo lo que tengo que hacer. Te va a hablar tomorrow. Porque es que Dios sabe el corazón, aunque no lo digas, pero lo pienses, o sabe el corazón. Entonces, Apocalipsis 3:11. He aquí, yo vengo, ¿cuándo vengo? Pronto. Retén lo que tienes, lo leímos hace poco, para que ninguno tome tú. Retén lo que tienes. No lo pierdas, querido. Retén lo que tienes. Pero yo te animo en esta mañana y me animo a que lleves el tiempo que lleves en el Señor. Sirvas al Señor con alegría, con gozo. Porque servirle de otra manera no sirve para nada. Es que no tiene recompensa de ninguna clase. Hebreos 6, versículo 10, que no quiero que se me olvide este versículo. Porque Dios... No, Señor, yo es que he estado desde la primera, desde que me entregué a ti, he estado ahí al pie del cañón, sirviéndote, soportando el calor, he sudado, he trabajado. Porque Dios no es injusto para olvidar ninguna obra y el trabajo de amor, subraya esa palabra, el trabajo de amor. Sirvamos a Dios con amor. No por obligación, no por recompensa, por amor, de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no es injusto para olvidar. Dios no se va a olvidar de ninguna de tus lágrimas, de ninguno de tu trabajo. Pero eso no te salva. Lo que te salva es su gracia, aleluya. Lo que te salva es que le estés sirviendo con amor y por amor, con alegría, con gozo en el corazón y te estés preparando para lo que pueda venir. Aleluya. Entonces, querido, en esta mañana yo te invito, de verdad, me invito y te invito de que podamos de verdad juntos decirle al Señor, Señor, perdona cuando nos hemos quejado, perdona cuando no hemos sabido apreciar, ¿no?, aquello que hemos recibido. Un denario es un denario, querido. Es la salvación, es la vida eterna, es la gracia de Dios, es su manifestación, es su poder. Es que un día vamos a estar en su presencia, ese es el denario. Nos falta a nosotros ser fieles. Los postreros serán primeros, los primeros postreros. ¿Cómo? Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Pero el que escoges eres tú. Dios no tiene favoritos. Dios tiene fieles que perseveran, que luchan, que siguen hacia adelante, venga lo que venga. Dios no tiene favoritos. Dios nos ama a todos por igual. Aleluya. Pero sí podemos decir, oye, mira, pues yo me siento como un privilegiado. Podéis salir a la alabanza. No te distraigas. Porque salga la alabanza, no te distraigas. Pero Juan deja un mensaje en uno de sus evangelios, en el Evangelio de Juan, luego sabéis que escribió 3 cartas más, y el Apocalipsis. Juan deja un versículo en su evangelio que a mí siempre me capturó el corazón, ¿no? Me capturó. Porque en ese versículo está hablando de sí mismo, está en Juan 21. Dice que estaba el que recostaba
su cabeza sobre el pecho de él. Y dice, mira, y no es que fuera un favorito, es que era él el que se recostaba sobre el pecho del Señor. No es que lo tuviera el Señor como un favorito. Sí es verdad que llamó a 12 y que luego tenía más intimidad con 3, ¿verdad? Lo habéis visto muchas veces en los milagros, en la transfiguración, cuando se apartaba y se apartaba con 3. Pero no porque eran mejores que los demás, porque dio su vida por todos. Pero si tú quieres de verdad ser parte de los escogidos, no te digo favoritos ni de los mejores, de los escogidos, pégate al pecho del Señor para que puedas escuchar los latidos de su corazón, para que puedas escuchar su voz, para que puedas escuchar la voz de su Espíritu Santo hablándote y mostrándote el camino.